Vocal, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, les saludamos. Muy buenos días, un saludo cordial a toda su audiencia. Aquí estamos preguntándonos con Rubén que todo esto que está pasando en el país, sobre todo en lo político, finalmente el Tribunal Supremo Electoral puede ayudar, puede coadyuvar a que se reencamine la agenda, el cronograma electoral que tenemos, también las pugnas que hay al interior de las representaciones políticas, en fin. Vocal, cuéntenos los objetivos de esta cumbre, la agenda y cómo están pensando realizarlo. Sí, el órgano electoral, después de un análisis técnico sobre las actividades más importantes que deben darse en un proceso electoral de elección general y considerando los plazos legales, ha decidido convocar a un gran encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, ¿no? No es una cumbre, es un encuentro multipartidario e interinstitucional. O sea, participan los representantes de los 11 partidos políticos a nivel nacional, más representantes de las dos alianzas que en este momento tienen presencia en el Parlamento, como es Comunidad Ciudadana y Creemos, el presidente de la Cámara de Diputados, senadores y un representante del Ejecutivo. Consideramos que el diálogo, el poder hablar, pero también escuchar, es sumamente importante para la democracia y por lo tanto la idea es poder tener este espacio para que el órgano electoral pueda explicar las actividades hito que ya se tienen que programar con miras a este ciclo electoral 2025-2026. Y aquí hay que partir de un elemento importante, estimados. Es que el mandato constitucional de las autoridades que están ejerciendo el día de hoy en el órgano ejecutivo y legislativo es de 5 años. O sea, el 8 de noviembre del 2025 tendríamos que estar posesionando o acreditando a las nuevas autoridades que resulten elegidas. Poquito tiempo después, un mes, el mandato de quienes están ejerciendo en este momento en el Tribunal Supremo Electoral también se cumple. El 19 de diciembre, como ustedes recordarán, la gran mayoría de quienes somos parte del Tribunal Supremo Electoral hemos sido elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional y han sido también elegidos por la Cámara de Diputados a propuesta de ternas enviadas por la Asamblea Legislativa los vocales de los tribunales electorales departamentales. Entonces, hay unos tiempos muy cortos en los que se deben garantizar elecciones oportunas, elecciones generales, a objeto de no generar ningún tipo de vacío de poder en el órgano ejecutivo y legislativo, y posteriormente pues será el órgano legislativo quien tenga que también llenar o elegir a las autoridades del órgano electoral plurinacional que continuará con la posta administrando la elección subnacional del año 2026. En virtud a esos plazos es que se ha considerado y se tiene una ruta de algunos hitos, como por ejemplo el llevar adelante la elección general probablemente en el mes de agosto, considerando que se tiene que prever, por más que no haya, una segunda vuelta en caso de que no se alcance la mayoría de votos para presidente y vicepresidente. Y esta segunda vuelta debe darse en 60 días después de la primera vuelta, o sea, en el mes de octubre. Considerando los plazos, si la elección se hace en el mes de agosto, debería estar convocándose en abril del 2025. Ahora, la ley prevé que la elección primaria debe realizarse 120 días antes de la convocatoria a la elección general. Entonces, la elección primaria debería realizarse en diciembre. Y la ley también prevé que la elección primaria debe realizarse con un calendario de 120 días. Entonces, si es que no hay este espacio de diálogo y encuentro, pues nosotros tenemos que cumplir lo que dice la ley y empezar y convocar a mediados de agosto a la elección primaria en nuestro país. Y esta elección primaria tiene un diseño legal que no ha sido el de los mejores
¿no? Y podemos mencionar que la única experiencia de elección primaria que hemos tenido ha sido la del 2019, la que se realizó en enero, que no tuvo y no fue competitiva porque ninguno de los binomios, perdón, ninguno de los partidos o alianzas presentaron más de un binomio presidencial, ¿no? Además que ninguno de los partidos y alianzas alcanzó una participación superior al 50% de sus militantes. Además de que esta elección primaria terminó siendo la antesala de la elección que fue dejada sin efecto. Ya el 2020 fuimos nuevamente a una elección general en la que se suprimieron las primarias y fueron las mismas alianzas y los partidos políticos que definieron sus candidaturas en el marco de su democracia interna. Entonces, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay que definir, ¿no? O sea, el órgano electoral va a escuchar en primera instancia a las organizaciones políticas y luego va a asumir una postura institucional en pro de cumplir su función, que por constitución está claramente definida, y también la ley, ¿no? Vocal, teniendo en cuenta estos hitos que implican una camisa de fuerza para todo el proceso electoral de aquí hasta diciembre, cuando tenga que haber también la elección de nuevas autoridades electorales, ¿cuándo serían las elecciones? ¿Ya se ha definido eso? Porque también para socializar ante la opinión pública y ante las mismas fuerzas políticas sería necesario más o menos dar un parámetro. No se ha definido aún, tenemos plazos legales, plazos que tienen un sustento técnico, plazos que podrían definirse próximamente. Es la sala plena, la instancia, es la máxima autoridad del órgano electoral que va a definir de manera oportuna el día y el mes preciso. Sin embargo, en virtud a los mismos plazos que ya la ley está definiendo, es altamente probable que tengamos que ir a elección general en el mes de agosto del 2025. Sin embargo, esta decisión es una decisión que debe asumirla el conjunto de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, y en pro de dar certeza y certidumbre, y por respeto a la Sala Plena, será esta instancia la que definirá la fecha precisa y el mes preciso en el que se tendrá que ir a elección general para decidir quién será el presidente o presidenta, vicepresidente, vicepresidenta, senadores, senadoras y diputados. Vocal, ahora en lo inmediato, estamos ya terminando prácticamente medio año. Con junio se nos va la mitad de este año. Tenemos pendiente todavía la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, y como usted nos decía, de repente hasta diciembre también se va a cumplir el plazo para hacer las elecciones primarias. ¿Hay todavía posibilidad de hacer estos dos procesos este año, o como decíamos hace un rato con Rubén, de repente ya tenemos que irnos olvidando de las elecciones primarias? Es una probabilidad en pro de dar certeza. Son los actores políticos junto con el órgano electoral que debemos empezar a priorizar. Lo más urgente, lo más importante, será este espacio de diálogo, este encuentro, el que nos dará las luces a seguir para poder definir el ciclo electoral. Es importante poder escuchar a quienes ejercen esa intermediación de la representación política, porque en este país es a través de los partidos políticos que uno puede postularse, puede aspirar a un cargo político en esta elección general. Entonces vamos a primero agotar esa vía para luego asumir una postura en el marco de las atribuciones y facultades que tiene el órgano electoral, ¿no? Entonces ya tenemos una elección rezagada, que es la elección judicial, que debió llevarse adelante el 2023, se debió haber estado posesionando a las autoridades de este órgano del Estado, como es el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, los primeros días del mes de enero. No se ha logrado realizar esto, y esto empieza ya a colisionar con el ciclo electoral político, que es el que tiene que vivir nuestro país en pro de garantizar que existan autoridades que gocen de legitimidad de origen y de legalidad, tanto en el órgano ejecutivo como en el órgano legislativo de nuestro país. Vocal, entendiendo que de asuntos sobre democracia, de fuerzas políticas,
y de representaciones electas tiene el rol preponderante el Tribunal Supremo Electoral. Entendemos nosotros que hay una fuerte carga porque las fuerzas políticas nunca se han puesto de acuerdo, los órganos llamados por ley nunca han hecho prevalecer su rol también, hablamos del órgano ejecutivo como también del órgano legislativo. ¿Qué espera de este encuentro del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo quisiera usted, vocal, salir de esta reunión al término de la misma y qué acuerdos se habrá alcanzado? Más que todo con el compromiso democrático de poder llevar adelante un proceso de elección general en los tiempos oportunos, en los plazos que están previstos en la Constitución, a objeto de no generar ningún vacío de poder, que se respete la independencia del órgano electoral plurinacional como poder del Estado que debe cumplir la función electoral y administrar el proceso electoral al margen de los resultados que vayan a darse. Se debe garantizar que el voto de los ciudadanos sea el voto que defina quiénes van a ser las autoridades en este país. Y por otro lado, desde el órgano electoral, el compromiso de transparentar, de profundizar, transparentar el padrón electoral biométrico, que es la base de nuestro sistema electoral, ese registro de votantes que ha sido muy golpeado por mucha desinformación, o sea, abrir este padrón para que tanto delegados de organizaciones políticas puedan ser parte de los diferentes estudios, de las diferentes verificaciones, e inclusive abrir la posibilidad de que puedan saber o puedan conocer en las mesas de sufragio los delegados, pues, sobre el padrón electoral, ¿no? Comprometernos también en realizar las acciones necesarias para contar con un sistema de transmisión de resultados preliminares y cumplir tal como establece la ley con el procedimiento para la distribución de escaños de diputaciones que se tiene que dar a partir de septiembre de este año, como también con la nueva delimitación de circunscripciones producto también de los datos del censo que vaya a ser entregados y oficializados por parte del INE al Tribunal Supremo Electoral. Vocal, quiere decir que ustedes como Tribunal Supremo Electoral están abiertos a que se haga cualquier tipo de verificación, de análisis, lo que se quiera al padrón electoral, pero de ninguna forma abrir otro, como alguna gente, algunos políticos están pidiendo, por ejemplo, de dejar todo lo que tenemos hasta ahora y crear un nuevo padrón. Esto es difícil, vocal, ¿cómo lo ve usted? Los datos del padrón son altamente confiables, son las bases, tanto la auditoría de la OEA ha determinado que nuestro padrón es altamente confiable para organizar elecciones generales, por lo tanto sí existe la total apertura para que los delegados, los actores políticos puedan hacer una verificación, una contrastación, ¿no? Entonces precisamente hay que escuchar a los actores políticos en el sentido de que el órgano electoral va a realizar todas las acciones necesarias para poder profundizar la transparencia en torno a lo que es el padrón electoral, ¿no? Algunos colegas, inclusive, no tenemos ningún problema en que se pueda dar o entregar el padrón a los representantes de las organizaciones políticas. Sin embargo, es importante señalar que la ley prevé que el órgano electoral debe proteger la privacidad de los datos. Si hubiera alguna modificación a la ley y se nos permita, pues se puede entregar, como se hacía en tiempos pasados, el listado de los votantes para que exista también un control de parte de las organizaciones políticas. Hay una serie de iniciativas que el órgano electoral tendrá que ir explorando, trabajando a objeto de dar mayor transparencia a quienes van a competir en estas elecciones generales. Vocal, ¿está consciente el Tribunal Supremo Electoral de que esta situación de crisis interna en el movimiento al socialismo puede ser un factor gravitante en la toma de decisiones y acuerdos en este encuentro que propicia el tribunal? Esperamos mucha racionalidad de quienes vayan a participar. Esperamos que los actores políticos puedan comprometerse con la democracia, ante todo en pro de garantizar elecciones oportunas,
libres, justas, transparentes, abiertas a la observación electoral internacional, ¿no? Entonces, confiamos en que nuestro país ha salido de diferentes crisis en diferentes momentos de la historia, y en este momento de la historia, con seguridad vamos a trazar una ruta electoral, una ruta por la democracia que permitirá dar certeza a quienes van a competir, pero también a la ciudadanía, de que se va a mantener y se va a cuidar ante todo nuestro sistema democrático. ¿Pudieron los vocales reunirse con los dirigentes del MAS para invitar a este encuentro? Aún está pendiente, tenemos algunos acercamientos, algunas reuniones de manera preliminar. Lo vamos a hacer en la próxima semana para hacer la presentación del diseño metodológico de esta reunión, que esperamos que sea muy respetuosa. Vamos a cursar invitaciones a cada uno de los actores, de los representantes, con la agenda que se va a tocar. Esta reunión será en el Tribunal Supremo Electoral, y ya se ha hecho, ya ha sido el órgano electoral quien ha definido, por ejemplo, ante la incertidumbre el año 2020 de la fecha de realización de elecciones, una serie de reuniones con los actores políticos en pro de dar certeza y de que los bolivianos y las bolivianas acudan a emitir su voto en procesos democráticos en nuestro país. Muy bien. Perfecto, vocal. Le vamos a agradecer mucho. Entendemos que tiene una agenda que seguir. Lo vamos a dejar libre. Le agradecemos muchísimo la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Ya lo vamos a estar convocando en una próxima oportunidad. Que tenga buen día. Abrazos. Muy buenos días.